Hoy el tema le he puesto, no tires la toalla. No sé si los demás me entenderán esa frase, pero se los voy a explicar. Primero les voy a dar una ilustración para que puedan entender el resto del mensaje. Amén. Normalmente se hace así. Yo tengo aproximadamente 12 años de servirle al Señor, pero antes de que yo fuera cristiano, también practiqué deporte, y uno de ellos era el boxeo. Y en el 94 fue la última vez que boxeé, después ya pasaron unos años. Y me recuerdo muy bien esa vez, me tocó enfrentar a un pugilista muy preparado. Él era un caibí, pertenecía a las Fuerzas Armadas del Ejército de Guatemala, una persona muy preparada físicamente. Y ustedes todos conocen el ring, ven que está a una altura más o menos así y están las cuerdas. O sea, llega a una altura muy, más o menos, 1,50 m, 1,60 m, no, 1,80 m más o menos de altura. Entonces, este personaje, se fue corriendo, puso los puños en el borde y saltó y cayó adentro. Obvio, cuando alguien ve una cosa del género, dice, este lo mató, este no es rival para el próximo, ¿no? Y gracias a Dios subí. Era un adversario muy fuerte. Cuando estábamos combatiendo, le daba de los puños en el estómago y lo levantaba y él gritaba, ¡ah! ¡Más! Me decía. Obvio que él lo que quería era hacerme sentir inferior. Él quería sentirse superior. En estos casos, cuando alguien es, digamos, demasiado fuerte, los que entrenan, los entrenadores, los que están en la esquina, cuando termina el round, va a la esquina y ahí te dan un poco de agua, te dan aliento, etcétera, etcétera. Si ellos ven que está yendo mal, entonces ellos, para eliminar la pelea, lo que hacen es tirar. Quiere decir que llegaste hasta ahí. ¿Quedó claro el mensaje? En muchas ocasiones nosotros mismos también, cuando vemos la situación, cuando está bien, todos contentos, ¿no? Contentos, emocionados, gozosos. Pero cuando llegan los momentos difíciles, nos vienen ganas de tirar la toalla. ¿O no le ha sucedido eso? Amén. Y es eso lo que quiero que veamos un poquitillo para poder ver si el Señor está con usted o no está con usted. Porque lo primero que tendemos a decir es que el Señor no está con nosotros, ya no tengo fuerzas y tiro la toalla. Vamos a regresar, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que estamos estudiando un poquito lo que es de cómo Dios ha usado a Elías. ¿Se recuerdan los demás? Elías, el profeta Elías. Ahora vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a estudiar un poquito la parte del capítulo 18, pero lo vamos a concentrar más en el capítulo 19. En el 18 vamos a recordar qué grandes proezas y milagros hizo Dios a través de Elías. Elías, un hombre de Dios, vino, se presentó delante de Acab y Jezabel, les dijo que venía de parte de Dios, dio una profecía que no iba a llover, no llovió,
el Señor trató con Elías, lo llevó al arroyo, estuvo ahí aproximadamente un año, el arroyo se secó, se lo llevó para un lugar que se llama Sarepta, donde estaba una viuda y su hijo. Vivió un tiempo ahí y pasado ese tiempo, dice que vino palabra otra vez a Elías y le dice que se presente delante de Acab. Elías, que había pasado mucho tiempo viendo los milagros de Dios en continuación, viendo que una vasija nunca dejaba de vertir aceite, que siempre había harina para hacer pan. Llegó el momento en el cual tenía que enfrentar a un adversario muy grande. Y vino a él y se presentó. Y el primero que lo vio fue Abdías, lo vimos la vez pasada. Y le dijo que se fuera y le dijera a Acab que ahí estaba Elías. Entonces él viene y le dice que reúna a todos los profetas de Baal para ver quién era Dios, quién es el verdadero Dios. Y podemos ver, y él le dice que se vayan al Monte Carmelo, y cuando llegan al Monte Carmelo, él les dice que tiene que hacer, que cada uno agarra un buey y lo sacrifica, y le dice que pongan leña, pero que no pongan fuego. Que cuando ellos oraran, que el fuego que descendiera era del verdadero Dios. Y vemos a Elías, hombre de Dios, hombre fuerte, hombre robusto, como lo pudimos ver, que él venía de un desierto, donde había solo rocas, y arena y poco pasto. Cuenta la palabra del Señor que ellos empezaron a hacer sus danzas, a gritar, a llamar, a clamar a Baal. Dice que saltaban, brincaban, se cortaban, hacían vertir la sangre, se lanceteaban para sacarse sangre, porque ese era su rito, en que le servían a Baal. 450 profetas de Baal, antes habían otros 450 de Baal y 400 de Acera, eran 850, pero en el momento se presentaron solo 450. Y Elías, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, e incluso se burlaba de ellos y les decía: griten más duro, griten más duro. Posiblemente esté durmiendo o esté interesado en otro asunto. O tal vez hay que despertarlo. Y ellos gritaban más y no había respuesta. Vemos a Elías, hombre de Dios, sabía lo que estaba haciendo porque había escuchado la voz de Dios y le dijo qué cosa debía de hacer. Creo que todos hemos escuchado la voz de Dios y nos hizo un llamado y por eso es que estamos aquí. Y entonces vemos que también Elías reedifica el altar de Dios, 12 piedras, puso leña, partió el toro, lo puso encima, hizo una zanja, la llenó de agua, encima le echó agua. Y cuando él oró, dice la palabra de Dios, que descendió fuego del cielo y consumió lo que estaba en el altar y no quedó nada. Dice que consumió y hasta el agua consumió, todo consumió. Y él rápidamente dice que le agarren los profetas de Baal y hace lo que tenía que hacer. Los degolló a todos y después le dice al rey Acab: come, prepárate porque una gran lluvia viene. Yo me imagino a Acab viendo, pero no veo ninguna nube oscura aquí. Pero él estaba viendo con sus ojos de la fe. Él sabía a quién le sirve, él sabía a quién le servía. Yo creo que todos nosotros sabemos a quién servimos. Podemos ver aquí al profeta al profeta Elías, diciéndole a Acab que se preparara mientras él subía al Monte Carmelo
para orarle a Dios. Y cuando está allá, dice la palabra del Señor, que él se arrodilló y metió incluso su cabeza entre sus piernas para orar al Señor. Y cuando él oró, le dijo a su siervo, sube y ve si ves alguna nube. Y dice que fue el siervo y vio y no vio una nube. Y cuando regresó, le dijo, ¿has visto algo? Y él le dice, no. Entonces él le dice, lo harás por 7 veces. Y lo hizo así su siervo por 7 veces, pero a la última vez dice que vio una nube pequeña como un puño. Era pequeñita. Y vemos y le dice al siervo que le va a decir al rey Acab que corra antes de que lo detuviera el agua. Vean, podemos ver qué fe tan tremenda del profeta. Hasta ese momento todo está bien, ¿verdad? Y baja, y cuando empieza a oscurecerse y empieza, me imagino, los relámpagos y empieza a llover, sale corriendo Elías y dice la palabra del Señor que incluso le pasó al rey Acab cuando el rey Acab iba en su carro. Y dice la palabra de Dios que le pasó hasta que llegó, dice, y la mano, el 18:46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Desde el monte Carmelo hasta Jezreel son 42 kilómetros. Se puede imaginar qué carrera. Ese sí iba lleno del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros no aguantamos ni a correr 10. Pero la Biblia no dice qué cosa sucedió en ese trayecto. Pero yo me pongo a pensar, cosa le venía en mente a Elías cuando iba corriendo. ¿A usted no le viene en mente qué le pasaba en mente a Elías? Yo pienso yo, no es que me va a decir que son herejes, una cosa del género. Yo pienso, y pienso que me puedo hasta equivocar. Todos somos seres humanos, podemos equivocarnos. Pero yo pienso que cuando él corría, lleno del Espíritu Santo, pienso que en su cabeza iba diciendo, ahora sí, van a creer que hay un Dios todopoderoso. Ahora sí han visto al verdadero Dios que sí hace llover, que sí escucha las oraciones de los santos. Yo pienso que iba muy motivado, ¿no creen ustedes? Pero también me imagino a Jezabel ahí en el palacio esperando las buenas noticias y cuando ve llover, dice, me imagino, no es que estoy diciendo que es así, me imagino, sí, veo, Baal tiene poder. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó, escucha el 19, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Yo me imagino que cuando llega el rey y ella le dice, apúrate, mira que te están mojando. Me imagino, no le estoy diciendo que es así, pero pienso que será así. El enemigo es tremendo, el enemigo es sucio. Y cuando empieza a entrar acá, me imagino, le dice, ¿has visto lo que ha hecho Baal? ¿Has visto esto? ¿Has visto el otro? Me imagino, acá le dice, momento. ¿Quién soy yo? No, fue el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, al cual Elías sirve. Y cuando él oró, llovió. Consumió el sacrificio en el altar, desgolló a los profetas de Baal.
Pero miren qué tremendo es. El 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me añadan los dioses y aún me hagan. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto. No te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Y Elías, a escuchar esa voz que le viene el mensajero, lo primero que hace Elías, ¿qué cosa hizo Elías? El hombre de Dios que había hecho descender fuego del cielo, el hombre de Dios que había hecho una tremenda oración, que hizo llover, que corrió más que un caballo, que vio todo lo que Dios hizo. Llega el momento donde esta mujer Jezabel le dice: ah, sí, Elías, siervo de Jehová, yo Jezabel. ¿Se recuerda qué significa? La hija del príncipe de Baal. Aún me añadan los dioses, yo mañana te haré esto a ti también. ¿Ustedes saben por qué el león ruge? ¿Ah? El león ruge para atemorizarte. Y para cuando uno se atemoriza, ¿qué sucede? Se paraliza. Dice 1 Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. Buscando. Y cuando lo encuentra, le ruge. Y usted se paraliza. Unos corren y otros no se mueven. Dice la palabra del Señor: y viendo pues el peligro, el 3, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Vemos aquí el hombre de Dios valiente, que llegó el momento donde le llegó la desesperación, donde llegó el momento cuando sintió temor. Y dice: basta, ya, quita su toalla, y la tira y dice: mátame. Pero si regresamos al principio, donde ella le acusa, el 2 dice que envió a Jezabel a un mensajero a decirle a Elías. Yo digo, ¿por qué no envió un escuadrón a matarlo de una vez? ¿Ven qué fino trabaja el enemigo? ¿Cómo es de astuto? ¿Ah? Porque Elías había despertado el ánimo del pueblo. Y si ella mandaba matarlo en ese momento, ella iba a quedar mal delante del pueblo. El diablo se las sabe todas. Primero lo intimidó. Lo primero que hace el enemigo es intimidarte, para que digan: ah, miren, el siervo de Dios. El siervo de Dios que hizo descender fuego ahora está corriendo como un miedoso, deshonrándolo. Porque eso es lo que hace el enemigo: meterte en miedo para deshonrarte, desanimarte y decir: ese es un cristianito que no vale la pena.
Pero bendito Dios que Dios, a pesar de todo, estaba con Elías. Bendito nuestro Señor Jesucristo que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque se un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé quién está conmigo. Yo no sé si tú sabes quién está conmigo, pero yo te lo digo, el Señor Jesús. Vendrán momentos donde tú entrarás en desesperación y dirás: basta ya. Es posible que sí. El Señor no te dio ni una pastilla para que se te quitara el dolor, pero te dijo que ahí iba a estar contigo. Aleluya. Él dijo que no los abandonaría. Aleluya. Regresamos a la lectura y dice el 4. Y dijo: basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mayor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aunque si Elías estaba dormido, no sabía lo que estaba sucediendo, que Dios desde allá arriba lo estaba controlando. Elías, me imagino que dice: basta, Señor, mira cómo se comportan. Yo los trato bien, hago tu voluntad, y ellos lo que quieren es matarme. Pero vemos que la voz no le dice: y si tú vieras lo que yo veo desde aquí arriba. ¿Se puede imaginar usted? Si con pequeñas cosas que nosotros vemos aquí en la tierra nos decepcionamos, ¿cómo podrá estar Él desde allá arriba? Nunca se había puesto a pensar en eso. Pero el Señor no empieza a renegar con Elías. El Señor no empieza a decirle: no, más si yo estoy contigo. No le reniega. Al contrario, viene y le da aliento, porque le da comida para que tome fuerza, aliento. Escuche bien. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Como todos sabemos y no podemos ignorar, hay un mundo espiritual. Así como hay un mundo que es rebelde en contra de Dios, también hay ángeles que le sirven al Dios Todopoderoso. Y esos ángeles también dice que el Señor nos envía para que nos ayude a nosotros también. El ángel de Jehová acampa y los defiende. Qué lindo y maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Y dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Aunque si él no sabía lo que estaba pasando, me imagino en su cansancio y todo eso, él vio lo que vio y se puso a comer. Sé que hay momentos donde uno dice: basta ya, no tiene ni siquiera aliento de orar. Porque no dice que oró, ¿no se dio cuenta? Se acostó y se durmió. Pero a pesar de todo, Dios estaba ahí. Dios estaba con él. Sé que muchas veces usted le ha entrado cansancio, como me puede pasar a mí también. Muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad, y yo lo digo y lo reconozco, cuando estoy demasiado cansado, no me vienen ni siquiera los versículos en la mente. Porque a veces llega el cansancio. Por eso el Señor dice y aconseja que hay que descansar. Él es nuestro descanso.
debemos descansar en Él. Amén. Y dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Vemos un hombre de Dios ahí que ya estaba como a 144 kilómetros de distancia de Jezabel, todavía con el temor de esa mujer. Y él se levanta, porque el ángel le dijo que se levantara, y dice la palabra de Dios que él se fue por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Y ahí entró en una cueva. Aleluya. Se levantó después y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Dios lo sabe todo. Esto es para que nosotros aprendamos. ¿Qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Vemos ahí una pequeña cosa. Nosotros vemos lo que vemos, pero nosotros no vemos qué hay más allá. ¿Sí o no? Solo yo he quedado, dice. Según él, solo él había quedado. Mas la palabra del Señor dice que no, y lo vamos a ver más adelante. Nosotros somos de una vista corta, hermano, pero él ve más allá. Él lo prepara a usted para el tiempo en el que está aquí, pero Él ya tiene preparado algo incluso para el tiempo que viene después. A nosotros lo está preparando para ahora, pero también está preparando para aquellos que vendrán después. Aleluya. Y dice el 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me busca para quitarme la vida. Escuchen la voz divina. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Escuche bien. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas
7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya, alabado sea nuestro Señor Jesús. Elías, ¿cuántos vio? ¿Cuántos profetas vio? Solo él. Ni uno. Solo él. Solo él. Usted podrá pensar que solo usted está sufriendo por la palabra de Dios o solo está sufriendo en los caminos de Dios. Pero dice la palabra del Señor que él veía más allá y le dice, no, hay otros 7,000. No estás solo tú. Hay otros que también están pasando el proceso por el cual tú estás pasando también. Pero no desmayes. Porque yo así como te he preparado a ti, también tengo otros preparados. Él pensaba que no podía hacer más nada, mas sin embargo él había hecho lo que Dios había querido que hiciera. Posiblemente él pasaba por su cabeza, yo no voy a ver el avivamiento porque acaba de empezar. Pero vemos que Dios ya había preparado las personas. Hazael y a Jehú, que iban a terminar completamente con el culto de Baal, y a su siervo Eliseo, que iba a ver el avivamiento del pueblo de Israel. Dios no se limita, Dios no se queda plasmado, Dios no tiene miedo de nadie, y Él está con nosotros, y Él ya ha preparado todo lo que está por venir. No podemos nosotros quedarnos sentados. Ahora yo le voy a dar unos pasos que quiero que se concentren para que usted tome aliento. Si quiere apuntarlos, apúntenlos. Esta viene de un libro que se llama Pautas para un discípulo. Si usted quiere comprarlo, búsquelo. Dice, ya que no hay pecado en el hecho de estar solo, no agregues una culpa adicional a tus problemas. Ciertamente llegarán momentos donde tú estarás solo, te sentirás solo, que nadie te escucha, que nadie te apoya. Elías nunca fue condenado porque estaba solo. Estar solo no es pecado. Tampoco desanimarse es pecado. Porque también sucede en esos momentos difíciles. Pero vemos a Dios que cuando Él le habla no le dice, has pecado contra mí porque te has desilusionado. Él no le dice así, le dice, levántate. Largo camino te queda. No termina aquí. Pero Él está con nosotros. Déjeme decirle que Dios nos porta en brazos cuando no podemos caminar. Dios nos porta en brazos cuando no podemos caminar. Pero Dios no te va a portar en brazos si tú haces capricho y te quedas sentado. Pero si tú le dices al Señor, ven de aquí, Señor, dame una mano, ayúdame tú, tenlo por seguro que Él sí te va a ayudar. En los momentos más difíciles es cuando tú verás obrar la mano de Dios. No nos desanimemos, hermano. No nos estemos quejando de porque estamos solos, ya no sé qué hacer. El Señor está contigo, no mientas. Él está ahí con nosotros. Es cuando más escuchamos su voz. No hay nadie que nos esté acusando ni molestando. Ahí estamos con Él a solas. Es cuando podemos venir confiadamente y decirle, Padre, ven de aquí. Mírame. Ayúdame. Lo que quiero es glorificarte. Aunque si muchos no quieren saber nada. Segundo paso que quiero que pongan mucha atención.
te desprecies a ti mismo. Si te sientes solo, no te desprecies a ti mismo. Aleluya. Si Dios te aceptó a ti, ¿por qué tú te desprecias a ti mismo? Gloria a Dios. Si Él dio su vida por ti, quiere decir que tú vales tanto hoy. Gracias, Señor. Aleluya. No te desilusiones de ti mismo. Sigue confiando en Él. Amén. Sé que te has sentado en ese lugar, en esa sombra, tal vez donde no quieres que te pegue el sol porque has sufrido demasiado. El Señor está contigo. Aunque si estás en esa cueva, que no ves a nadie a tu lado, el Señor está ahí contigo. Amén. Aleluya. Sea un buen discípulo. Vemos ahí que Dios le mostró a Elías un fuego, un viento, se rompían las piedras. Dios le estaba mostrando a Elías que aunque si él no veía nada, Dios tiene el control de todo. Amén. Número 3. Aprende a vivir con los problemas. Habrán problemas en que vas a tener que vivir toda tu vida con ellos. Estos pasos son difíciles, pero son muy reales, hermano. Habrán cosas que tú le orarás a Dios, Señor, mira eso, Señor, mira eso, basta ya. Pablo le dice que le oró 3 veces en cuanto a una enfermedad que él tenía y le dijo, bástate de mi gracia. Aleluya. Él es el Dios Todopoderoso que tiene el control de todo. Amén. Número 4, quiero que pongas atención, abandona la autocompasión. Ay, Señor, pobre de mí. ¿Nunca ha hecho eso? Aleluya. Ese es un hongo espiritual. Estará pegado siempre, perpetuamente. Ese es un pasaje solo de ira. Eso es alimentar el fuego de la desesperación. Y no saldrás de ahí si tú estás siempre ahí con esa autocompasión de Dios. Ay, Señor, pobre de mí. Gloria a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos centrar nuestros pensamientos en nuestros problemas. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Muchos dicen, ¿por qué yo no tengo paz? Porque nos concentramos siempre en el problema. Y el problema, cuando usted piensa en él, lo abruma, lo hunde, lo sienta, no se mueve, se paraliza y ya no hace más nada. Sino que solo lamentarse, lamentarse, lamentarse. Pero su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero si yo me concentro en el creador del universo, pero si yo me concentro donde dice él que cuando está el Espíritu de Dios hay libertad.
Pero si yo me concentro en su poder, Él me va a levantar de ahí donde estoy. Amén. Aunque si los problemas seguirán, pero Él estará conmigo. Amén. Él está dispuesto a cargarnos en sus brazos si ya no podemos caminar. Amén. Quinto paso. Comparte los sentimientos, las luchas y los fracasos con tu comprensivo Señor y Creador. Cuando llegues a ese lugar, dobles tus rodillas y dices: Señor, te comparto lo que he vivido hoy. ¿Qué cosa hacemos cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos cuentan lo que les pasó? ¿Qué hace usted que es un buen padre? ¿Le pega? ¿Lo regaña? ¿Lo humilla? No. Lo abraza. Lo escucha. Y le da y le dice: no estás solo. No estás solo. Póngase de pie, hermano. Yo quiero que incline su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Padre. Oh Abba, tú sabes y conoces en qué momento de nuestra vida estamos. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Tú eres un buen Padre. Ayúdame a concentrarme, Señor, en tu palabra. Porque sé que tú estás conmigo. Aunque si estoy pasando esos momentos difíciles en ese desierto de la vida, sé que tú me vas guiando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos des las fuerzas